Cuando hablamos de ciencia siempre existen preguntas sin responder, pero una de las más importantes en la historia de la humanidad fue para los científicos. ¿De qué está hecho el mundo? ¿O de qué estamos hechos los seres vivos? No hablando microscópicamente de tejidos en la piel ni la composición de los objetos como una mezcla heterogénea visible, sino, más específico, de qué está hecho lo que ya está hecho. Para esto, los científicos estudiaron intensamente las reacciones químicas mediante numerosos experimentos y se desarrolló la teoría atómica para explicar la composición de todos los objetos que rodean el espacio. Básicamente esta teoría afirma que la naturaleza de la materia está compuesta por pequeñas partículas llamadas átomos. Todo esto comenzó como un concepto filosófico en la antigua Grecia y se hizo una corriente científica a principios del siglo XIX, cuando los descubrimientos en el campo de la química reflejaron que efectivamente la materia se comportaba como si estuviera hecha de átomos. Primero fue la ley de conservación de la masa, formulada por Antoine Lavoisier en 1789, que afirma que la masa total en una reacción química permanece constante. Esta ley le sugirió a Dalton la idea de que la materia era indestructible. Después fue la ley de las proporciones definidas, enunciada por el químico francés Joseph-Louis Proust en 1799, afirma que, en un compuesto, los elementos que lo conforman se combinan en proporciones de masa definidas y características del compuesto. Dalton estudió y amplió el trabajo de Proust para desarrollar la ley de las proporciones múltiples. Cuando dos elementos se combinan para originar diferentes compuestos, dada una cantidad fija de uno de ellos, las diferentes cantidades del otro se combinan con dicha cantidad fija para dar como producto los compuestos, están en relación de números enteros sencillos. John Dalton fue el pionero en descubrir toda materia en términos de átomos y sus propiedades, por algo fue llamado el padre de la teoría del átomo moderno, aunque muchísimos años antes Demócrito de Abdera ayudó a formular las bases de la teoría atómica del universo, así como las teorías de indestructibilidad de la materia y de la conservación de la energía. Dalton basó su teoría en dos leyes: la ley de la conservación de masa y la ley de la composición constante. La ley de la conservación de masa establece que, en un sistema cerrado, la materia no se crea ni se destruye. Esto significa que si tenemos una reacción química, la cantidad de cada elemento debe ser la misma en los materiales de los reactivos y los productos, básicamente lo que utilizamos siempre para balancear las ecuaciones. A pesar del esfuerzo de demostrar el modelo atómico de Dalton, se encontraron incongruencias y se demostró que estaba equivocado en ciertos puntos. Dalton sostenía que átomos de un mismo elemento eran iguales en masa y propiedades. Hoy sabemos que esto no es cierto, porque existen los isótopos, que son átomos de un mismo elemento con el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. También el modelo de Dalton decía que la materia está dividida en unas partículas indivisibles e inalterables, que se denominan átomos. Posteriormente surgieron nuevas teorías y modelos atómicos, precisamente porque se descubrieron las partículas subatómicas: protones, neutrones y electrones. A pesar de que la teoría de Dalton contenía algunas incongruencias, significó un avance muy importante en el camino de la comprensión de la materia y su comportamiento. Hasta 1897, se creía que los átomos eran la división más pequeña de la materia. Cuando J.J. Thomson descubrió el electrón mediante su experimento con el tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos que usó Thomson era un recipiente cerrado de vidrio, en el cual los dos electrodos estaban separados por un vacío. Cuando se aplica una diferencia de tensión a los electrodos, se generan rayos catódicos, que crean un resplandor fosforescente cuando chocan con el extremo opuesto del tubo de cristal. Mediante la experimentación, Thomson descubrió que los rayos se desviaban al aplicar un campo eléctrico. Dijo que estos rayos, más que ondas, estaban compuestos por partículas cargadas negativamente a las que llamó corpúsculos, que más tarde, otros científicos las rebautizarían como electrones.
En un experimento realizado por los científicos, Hans Geiger y Ernest Marsden bombardearon partículas alfa a través de una fina lámina de oro, que chocarían con una pantalla fluorescente que habían colocado rodeando la lámina. Dada la mínima como masa de los electrones, la elevada masa y momento de las partículas alfa y la distribución uniforme de la carga positiva del modelo de Thomson, estos científicos esperaban que todas las partículas alfa atravesasen la lámina de oro sin desviarse, o por el contrario, que fuesen absorbidas. Para su asombro, una pequeña fracción de las partículas alfa sufrió una fuerte desviación. Esto indujo a Rutherford a proponer el modelo planetario del átomo, en el que los electrones orbitaban en el espacio alrededor de un gran núcleo compacto, a semejanza de los planetas y el Sol. Primero que nada, ¿qué es un isótopo? Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en número másico. La palabra isótopo se usa para indicar que todos los tipos de átomos de un mismo elemento químico se encuentran en el mismo sitio de la tabla periódica. Ahora nos vamos al año 1913, donde Thomson canalizó una corriente de iones de neón a través de campos magnéticos y eléctricos, hasta chocar con una placa fotográfica que había colocado al otro lado. Observó dos zonas incandescentes en la placa, que revelaban dos trayectorias de desviación diferentes. Thomson concluyó que esto era porque algunos de los iones de neón tenían diferentes masas. Así fue como descubrió la existencia de los isótopos. En 1928, Walter Botte observó que el berilio emitía una radiación eléctricamente neutra cuando se le bombardeaba con partículas alfa. En 1932, James Chadwick expuso diversos elementos a esta radiación, y dedujo que ésta estaba compuesta por partículas eléctricamente neutras, con una masa similar a la de un protón. Chadwick llamó a estas partículas neutrones. La teoría cuántica revolucionó la física de comienzos del siglo XX. Cuando Max Planck y Albert Einstein postularon que se emite o absorbe una leve cantidad de energía en cantidades fijas llamadas cuantos. En 1913, Niels Bohr incorporó esta idea a su modelo atómico, en el que los electrones solo podrían orbitar alrededor del núcleo en órbitas circulares determinadas, con una energía y un momento angular fijos, y siendo proporcionales a las distancias del núcleo a los respectivos niveles de energía. En 1924, Louis de Broglie propuso que todos los objetos, particularmente las partículas subatómicas, como los electrones, podían tener propiedades de ondas. Erwin Schrödinger, fascinado por esta idea, investigó si el movimiento de un electrón en un átomo se podría explicar mejor como onda que como partícula. La ecuación de Schrödinger, publicada en 1926, describe al electrón como una función de onda en lugar de como una partícula, y predijo muchos de los fenómenos espectrales que el modelo de Bohr no podía explicar. Para 1927, Werner Heisenberg indicó que, puesto que una función de onda está determinada por el tiempo y la posición, es imposible obtener simultáneamente valores precisos tanto para la posición como para el momento de la partícula, para cualquier punto dado en el tiempo. Este principio fue conocido como principio de incertidumbre de Heisenberg. Este nuevo enfoque invalidaba por completo el modelo de Bohr, con sus órbitas circulares claramente definidas. El modelo moderno del átomo describe las posiciones de los electrones en un átomo en términos de probabilidades. Un electrón se puede encontrar potencialmente a cualquier distancia del núcleo, pero dependiendo de su nivel de energía tiende a estar con más frecuencia en ciertas regiones alrededor del núcleo que en otras. Estas zonas son conocidas como orbitales atómicos. En resumen, esta teoría enseña que cada elemento químico está compuesto de partículas extremadamente pequeñas, que son indivisibles y no pueden verse a simple vista, llamadas átomos. Los átomos no pueden ser creados ni destruidos, sin embargo, mediante experimentos se pueden conocer sus propiedades y comprenderlos cada vez más. Los átomos se componen básicamente de tres partículas: protones, neutrones y electrones.
La teoría atómica es importante para entender las propiedades de la materia, ya que planteó que, en primera, los átomos de un elemento simple difieren en masa, tamaño y otras características de los átomos de otro elemento simple y que, la combinación química se efectúa cuando diferentes tipos de átomos se unen en proporciones numéricas simples. Con estos puntos, se entendieron muchos aspectos de la materia y también permitió continuar con los estudios de la misma. A pesar de que aún faltan muchas cosas por descubrir, queda claro que los límites del ser humano por conocer y obtener sabiduría son impresionantes, y el modelo atómico fue un enorme paso para la ciencia en general, puesto que a día de hoy sigue siendo la base de la química moderna. Sin nada más que agregar, me despido de este video, un cordial saludo. Me hubiese gustado hacerlo con mi voz, pero diversas circunstancias me lo impidieron. Igualmente, gracias profesor.